Buenos días a todos, gracias una vez más por estar aquí en Itch O'Clock. La verdad que estamos, yo creo que súper contentos porque nos hemos quitado el podcast durante las 2 últimas semanas y os pedimos perdón, pero hemos estado excesivamente ocupados preparando este podcast. Ese era el objetivo, ¿de acuerdo? No. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, con muchas ganas no, la verdad es que me hacía ilusión volver a grabar. ¿Sí? Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de feedback. Yo creo que desde que nos dedicamos a esto de las personas, a esto de los departamentos de recursos humanos, más bien dicho, al área de people, al área estratégica de personas, feedback es el comodín, ¿no? O sea, siempre lo hemos utilizado, lo hemos hablado durante infinidad de veces, hemos hecho formaciones en relación a feedback, cómo darlo, cómo estructurarlo, cómo hacerlo, el poder del feedback. Yo creo que hay más literatura del feedback incluso que, no sé, de Shakira y Piqué, ¿eh? O sea, imaginaos ya el nivel que estamos llegando, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? En un espacio muy pequeño de tiempo, hablar un poco de cómo dar feedback, ¿no? Que yo creo que es interesante, ¿no? Ese poder que tiene movilizador de feedback y qué sucede cuando no lo haces, porque yo creo que muchas veces en las organizaciones se habla mucho del que se tiene que hacer, pero no se habla demasiado de qué sucede cuando no haces lo que deberías hacer, ¿no? Y qué sucede en esas situaciones, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees, Ana? Parece un trabalenguas. Más que el feedback como tal, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando hablamos de feedback parece que solo se tenga que dar feedback, ¿no? En la famosa reunión de evaluación del desempeño, ¿no? En las mid-year reviews y demás, ¿no? Yo, más que feedback como tal, me gustaría hablar de la cultura de feedback, que tiene mucho más efecto y repercusión, ¿no? En el día a día de las personas, porque es entonces cuando realmente tiene un impacto, hay un desarrollo, hay un cuidado, ¿no? Cuando realmente hay una cultura de feedback en la que oye, haces algo bien, te lo digo, ¿hay alguna cosa que podríamos mejorar? Pues nos sentamos y te lo explico. Nunca me focalizo en la persona, siempre me focalizo, ¿no? en la acción. Pero si esto lo hacemos de manera continua y no esperándonos 6 meses para hablar de aquel error que hiciste, ¿no? Es cuando realmente es útil. Cuando hablamos de cultura de feedback, genial. Cuando hablamos de feedback para utilizarlo en una sesión de evaluación del desempeño, no vale para nada. Simplemente para culpabilizar, desmotivar, ¿no? Y descomprometer a las personas. Así como, ¿tú qué piensas? Yo creo que no tenemos cultura de feedback en este país. O sea, es decir, las organizaciones no creo que haya cultura de feedback. Tenemos 200.000 herramientas para dar feedback, pero no se da un correcto feedback. Eso es lo que yo pienso. Creo que la gente no se prepara para dar los feedbacks, que la gente no tiene la intención de ayudar con el feedback. Muchas veces tenemos esa cultura de la reprimenda, ¿no? de la equivocación, ¿no? o de te voy a decir lo que no está bien, ¿no? Y no entendemos esa parte de desarrollo de las personas, ¿no? Sobre todo no diferenciamos de lo que es tarea, de lo que es accountability, de lo que es una acción, de lo que es una conducta, cómo sea la persona, ¿no? Al final el feedback debería ser más, ¿no? Esto lo dicen muchos equipos, ¿no? Jolín, debería estar más comprometido. Bueno, vale, pues ese feedback no ayuda demasiado, Sí, ¿no? debería ser más creativo. Claro, debería ser más creativo. Bueno, pues tampoco ayuda demasiado, ¿no? O mi manager debería no sé qué, que esto va para todos lados, ¿no? O sea, no hay bandos ni mucho menos, ¿no? Yo creo que tenemos poca cultura de entender lo que nos dicen y de lo que nos dicen es para mejorar, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo, si no, ahora vais a Google y lo veis, ¿no? Ir a ver tiempos muertos de baloncesto de la Liga ACB y mirar cómo los entrenadores hablan en un minuto, en un minuto, cómo hablan con su equipo. Yo creo que cualquiera que lo vea apaga la tele diciendo, si me dicen eso en mi trabajo, pensar que ellos están trabajando también. En un minuto, cómo son capaces de dar un feedback de la manera más brutal, honest, directa, ¿no? Y muchas veces mal sonada, ¿no? Pero ¿qué están hablando? Están hablando de la conducta y ahí nadie sale, no sé, nadie sale con una sensación de no entender lo que ha sucedido. Todo el mundo tiene muy claro la reprimenda que ha habido o el positivismo que ha habido o qué ha sucedido o por qué se hace eso, ¿no? No es el mejor ejemplo porque mucha gente estará diciendo, porque mucha gente estará diciendo qué locura, ¿cómo voy a dejar estos feedbacks? Pero yo creo que si el feedback moviliza, o sea, si tú eres capaz de que la persona se movilice hacia algún lado, es cuando tiene poder.
cuando tú hablas directamente con las personas, queriéndolas ayudar y cuidado, y cuando hablan directamente contigo, ¿no? Yo creo que es muy importante el entender que muchas veces la verdad de cada uno no se entiende, ¿no? Y el feedback, yo creo que sucede la magia cuando acercamos esas posturas, ¿no? Cuando somos capaces de entender lo que está viviendo el otro y lo que la persona está recibiendo y lo que está esperando, ¿no? Pero eso muchas veces se nos olvida de comunicarlo. ¿Por qué? Porque, es que no tengo feeling con esta persona, es que esta persona ya no va a entender. Le asignamos una serie de sesgos también a cada una de las personas que cuando ya no observamos y cuando no damos feedback, ese sesgo se está implementando cada vez más, ¿no? Llega un momento que la relación casi, no sé, poco gestionable, ¿no? Por eso tenemos tanta rotación, ¿eh? Que uno de los problemas mayores de la rotación es la parte de la selección, lógicamente, pero lógicamente es el liderazgo que hay detrás, ¿no? Y el liderazgo hablo tanto del autoliderazgo como el liderazgo que tienes que recibir. Y una de las claves de liderar es feedback. O sea, yo lo tengo clarísimo. Yo los mejores feedbacks que he recibido, honestamente, de las personas, son los que realmente me han hecho pensar y reflexionar y movilizar hacia otra situación. Cuidado. Y en muchas ocasiones con un impacto emocional negativo. O sea, es decir, me han dicho cosas que no me han gustado, ¿no? Y no me han hecho sentir bien, ¿no? En otros momentos también me han dicho cosas que me han hecho sentir muy bien, ¿eh? Pero creo que hemos entrado en una cultura del no decirnos cosas porque vaya a ser que la otra persona se ofenda, ¿no? Y eso no genera mejora nunca. No creo que genere ni mejora ni bienestar, cuidado, que el bienestar también creo que es también desarrollarte hacia un sitio, no simplemente el estar bien, ¿no? También hay una parte cultural del esfuerzo que creo que estamos perdiendo en ese aspecto, ¿no? ¿Tú qué crees? No, tú estabas ahora poniendo un ejemplo, por ejemplo, bueno, pues que hay feedbacks que te han hecho sentir bien. ¿Cómo eran esos feedbacks? Que me han hecho sentir bien. O mal, pero te han movilizado, ¿no? Bueno, eran feedbacks brutales. ¿Qué características? Muy honestos, muy estructurados, muy a la tarea, muy a la objetividad, muy realmente al entender lo que hay detrás del impacto de mi tarea, de lo que hay detrás, que es muy importante, porque muchas veces tú dices, no, esto ya está, pero el impacto. Y entender también la confianza que deposita otra persona en mí, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante también, ¿no? El que la otra persona diga, oye, estoy confiando en ti, ¿no? Esa confianza no me gustaría que se viera afectada, ¿no? Y por eso haces la conversación, ¿no? Pero creo que educacionalmente no nos han educado a decir, no sé, pensar con vuestra familia, ¿dais feedbacks honestos a vuestra familia? Pensar en eso, ¿dais feedbacks honestos a vuestra pareja? Pero es interesante sacar las características de estos feedbacks que estabas comentando, ¿no? Porque al final, ¿no? Un feedback no se da por el pasillo, sino que si lo quieres hacer bien, ¿no? Tú estabas diciendo estructurados, te lo tienes que preparar, ¿sí? Un feedback ha de ser honesto, no ha de ser, venga, le voy a decir algo a ver si tal, pero con dobles intenciones, no. Un feedback ha de ser estructurado, te lo has de preparar, ha de ser honesto, ha de estar cercano en el tiempo es decir, si hay algo que no ha funcionado, no nos esperemos lo que decíamos, 6 meses para hablarlo, es que no tiene ningún sentido, eso que es una reprimenda, es un, ¿no? O sea que, bueno, hacerlo lo antes posible, ¿sí? Y de una manera objetiva y muy centrada no en la persona, sino en lo que ha fallado en la tarea, ¿no? En eso es similar a lo del liderazgo situacional, ¿no? Que parece que dices, uy, esta persona es junior, esta persona es muy buena, esta persona la podemos delegar. Y al final, si desgranamos en qué, porque una persona junior puede ser brutal en una tarea en concreto, que en esa tarea a lo mejor, oye, incluso podemos delegar todo el trabajo y ella pues formar a otros, ¿no? Aunque sea junior en otros aspectos, ¿no? Lo mismo pasa con el feedback. Seamos específicos, es decir, no digas, es que necesitas ser más creativos. Pues en esa situación, ¿no? Concreta, hiciste esto, ciñámonos a los hechos, ¿no? Sí, tomaste esta decisión, han impactado en esto y hemos conseguido así, pero también en positivo, ¿no? Que yo creo que muchas veces claro. ¿no? Oye, esperaba de ti esto, fíjate lo que has llegado a hacer, ¿no? O sea, brutal, ¿no? Que muchas veces que el feedback positivo, que el feedback es feedback, O sea, esto de positivo negativo, pues no olvídate, feedback es feedback, yo siempre lo tengo clarísimo esto. Pero creo que nos tenemos que comunicar. Yo voy a la esencia de que creo que la estructura tiene que ir hacia los dos lados. Totalmente. El feedback no es del liderazgo hacia las personas que gestionan, ni mucho menos. El feedback es de los propios líderes, o sea, cuando hacemos 360, que es tan potente muchas veces, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Que recibe un feedback de una manera súper amplificada, pero eso es lo que dices tú.
no está regulado en el tiempo, ¿no? Porque además recibe un feedback de hace 6 meses. Claro, cultura de feedback es hacia todos lados, claro que la sí. gente te pueda decir, yo creo que desde la perspectiva de lo que piensa y de lo que siente también, para ayudarte a mejorar. Yo creo que eso muchas veces se nos olvida. Para ayudarte a mejorar, para ayudarte a que esté la relación fuerte, para ayudarte a desarrollarte, para ayudarte. Yo creo que esa sería la palabra, porque muchas veces vomitamos en vez de dar feedback, ¿no? Yo el primero, que no quiere decir que no lo hagamos, o sea, muchas veces vomitas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes toda la tensión, tienes miedo, tienes circunstancias, entonces arrasas, ¿no? con las palabras, ¿no? Y la primera norma del feedback es pedir permiso. Esto es importante. ¿Te puedo dar feedback? Oye, te va bien ahora porque no sabemos cómo está la otra persona. Yo creo que hay diferentes estrategias de dar feedback que creo que es tan potente ¿no? Yo creo que es tan potente este POTI que podríamos hablar como herramientas prácticas de feedback en el siguiente podcast, ¿no te parece? Dale. ¿Sí? ¿Os parece? Genial. Pues nada, oye, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Agradeceros mucho vuestro seguimiento, que nos escuchéis siempre, las palabras que nos ponéis por redes, los chistes que nos habéis hecho también por redes, que algo muy gracioso y ya nos ha puesto alguna cosa súper graciosa. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos aquí. Un abrazo.